Hoy tengo el gusto de platicar con Rigoberto Pérez Cano, escritor, productor y director de películas premiadas como Norteado y Carmín Tropical. También ganó el premio a Mejor Documental de Media Duración en el Festival Internacional de Cine de Morelia en el 2003 y aparte es fundador de Oaxaca Cine. Rigoberto, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, hombre, un placer, un gusto estar platicando aquí finalmente. Después de tantas vueltas y tantos contratiempos, ya finalmente podemos encontrarnos. Perfecto, ya, qué gusto. Ahora, platícanos un poco cómo te adentras, ¿no? A este mundo o esta industria del cine. Mira, hace un par de, no, más de muchos años ya estaba yo estudiando leyes y en algún momento de mi vida llegó un amigo que me invitó a ir a buscar un amigo que estaba estudiando cine. Estoy en Oaxaca, obviamente. A partir de ese momento que me dijo que podía estudiarse cine, me pareció una de las cosas, uno de los cambios más drásticos que sucedieron en mi vida. Y de ahí que finalmente, al escuchar a esta persona hablar sobre lo que significaba estudiar cine en la Ciudad de México, mi perspectiva de vida cambió. En ese momento decidí cambiar completamente todo lo que había hecho. Y no fue solamente por esta cita, sino porque cuando era pequeño, cuando era un niño, mis padres recuerdo, me llevaban mucho al cine y a partir de ahí me gustaba, sentía como una necesidad de ver cine o tratar de observar lo que estaba a mi alrededor. Y había algo ahí que no entendía muy bien qué era, pero creo que todo eso se resolvió al saber que se podía estudiar cine y al saber que yo podía ingresar en alguna de estas dos escuelas que en ese momento había en México. Y de a partir de ese momento, pues decidí emprender ese viaje, un viaje que continúa, sigo aprendiendo, como siempre he dicho, sigo aprendiendo de esta arte, de lo que significa hacer cine en México y no significa nada, quizá el que haya hecho dos películas, seguiré estudiando, seguiré evolucionando, seguiré investigando lo que significa para mí la cinematografía. Claro, ahora, Rigoberto, ¿cómo o qué de Oaxaca, o cómo influye Oaxaca en tus películas, sabiendo que hay muchísima cultura, mucha gente creativa, regurgita o está alrededor de Oaxaca? Entonces, me llama la atención, ¿cuáles son las influencias de Oaxaca que podemos ver en tus películas? Digo, aparte de que son grabadas ahí, ¿no? Mira, muchísimas. Yo creo que fue un riesgo muy grande el decir que iba a hacer tres películas en Oaxaca, ignorando los procesos que significa levantar una película, pero sobre todo lo difícil que es filmar en mi estado. Lo digo por muchas razones, siendo yo originario de ahí. Pero definitivamente creo que mi trabajo o mi sitio de filmografía no tendría la fuerza que tiene hasta ahora si no hubiera sido por temas oaxaqueños, por temas como los he tratado, ¿no? Por un lado la migración y por otro lado los muchos, este transvestismo que existe en Juchitán, tolerado o no, pero existe, que es lo más importante para mí. Y Oaxaca, pues obviamente representa muchísimo, representa parte de mi vida, parte esencial de mi vida, no solamente como persona, sino como profesional. Estoy terminando mi tercera película y como siempre dije, voy a hacer tres películas y a partir de ahí no quiero volver a filmar a Oaxaca, no tengo nada contra el estado donde particularmente paso gran parte del tiempo, pero sí lo veo como una necesidad. Quiero salirme de Oaxaca porque quiero buscar otros temas, quiero buscar otro sentido que estoy explorando ahorita en este momento sobre lo que es para mí la cinematografía. Entonces, creo que por ahora es suficiente, creo que es momento de terminar esta película, esta tercera película, y momento de cambiar de rumbos, de cambiar de temas, de cambiar de personajes, de cambiar de orografía. Creo que es momento de poder hacer algo completamente diferente a lo que he estado yo haciendo. Siempre he creído que el arriesgarse, el evolucionar, el buscar nuevos temas nos hace crecer como cineastas, si es que hablamos con alguien que se identifique con lo que estoy diciendo. Claro, ahora, Rigoberto, ¿nos puedes dar un ejemplo de algunos temas que te estén llamando la atención? Tal vez adentrarte al cine negro, hacer películas en la Ciudad de México. ¿Qué te está ahorita llamando la atención? Mira, no hay nada específico. Estoy leyendo, estoy viendo mucho cine clásico.
Entonces no hay como algo específico. Sí podría yo decir que me interesa mucho el género negro, me interesa mucho el terror psicológico, cosas que, o temas más bien que son particularmente complicados. Hay una gran variedad de lo que acabo de mencionar como cine, pero mucho de ese cine o ese cine que se hace, pues realmente no tiene una validez para mí. Sin embargo, creo que me estoy adentrando a ello porque, como lo dije hace unos minutos, me genera un riesgo artístico, me genera algo como, no puedo identificarlo como profesional, pero hay algo en mi interior como persona que me permite pensar que esos son los géneros o esos son los temas que quiero tratar porque los desconozco del todo. Sin embargo, me generan esa inquietud y sobre todo me van a generar riesgos artísticos, tanto en su escritura como en su hechura. Son temas complicados, son temas complejos, pero creo que eso es lo que me llama la atención por ahora. Igual encuentro una novela, encuentro algo el próximo lunes y voy a buscarlo como tema o voy a adentrarme a ello. No tengo como algo específico, pero sí creo que me gustaría adentrarme a estos géneros que acabo de mencionar. Claro, ahora Rigoberto, digo, sin meternos ahí en temas filosóficos, pero para ti, qué es el cine? Porque, no sé, muchas veces el arte puede ser representar una realidad, ser vulnerable o hasta tratar de imponer una agenda moral, ¿no? De lo que debería de ser. Entonces, para ti, ¿cuál es como la base, ¿no? Del cine. Para mí el cine es más que nada una imagen, no es un pensamiento que genera una duda o genera un interrogante o algún pensamiento. Para mí el cine es una imagen que representa muchísimo más. Eso es para mí el cine. La imagen como inicio en mi trabajo creo que es fundamental. Los primeros minutos para mí son fundamentales y a partir de ahí como que empiezo o como que me interesaría mucho que el espectador se metiera al mundo que yo tengo. Creo que entrar a temas filosóficos o que tengan que ver con qué es el cine, creo que se ha dicho mucho y nunca nadie ha llegado a concretarlo realmente. Creo que más bien es una imagen que está en movimiento y que genera un cambio muy fuerte dentro de ti como espectador. Claro, obviamente si esa imagen tiene un propósito, si esa imagen está construida por una razón. Creo que para mí eso es el cine más importante, lo que es para mí el cine, o lo más importante de ello. Claro. Ahora, déjame ver o déjame entender de dónde vienes, ¿no, Rigoberto? O sea, me imagino, estás estudiando Derecho, leyes en Oaxaca, vas a la Ciudad de México con un amigo que está metido en el cine, te llama la atención, te vas a la Ciudad de México y ahí ¿qué cambia? Digo, me imagino que llegar a la gran ciudad, al defectuoso, a la Ciudad de México, impone, ¿no? Sea de donde seas. Sí, completamente. O sea, imagínate, vengo de una ciudad pequeña como es Oaxaca, llego a una ciudad de México en la cual no me puedo mover del todo como yo me movía en mi propio estado. Sin embargo, encuentro muchas cosas que no podía encontrar en Oaxaca. De entrada encuentro una cineteca nacional, encuentro foros teatrales, encuentro gente que trabaja en esto y eso para mí es un alimento diario. Insisto, paso mucho tiempo en Oaxaca, pero ahora estoy en la Ciudad de México editando la tercera y última película que hago en Oaxaca. Y la Ciudad de México representa algo para mí muy fuerte. Incluso hablando de qué quiero filmar próximamente, creo que tendría que desarrollarse en la Ciudad de México por los lugares que ya conozco, porque hay algo que me llama la atención, no muy específicamente o algo en particular, pero me llama la atención poder filmar con coches, edificios, elevadores, escaleras, taxistas, no sé, mil cosas que pueden suceder o mil temas que me está dando la ciudad y que eso es para mí particularmente lo que me importa ahorita. Creo que quiero cambiar de filmar estos pueblos, esta orografía particularmente de Oaxaca o de la frontera norte, por cambiar a la Ciudad de México, por esta urbe gigantesca a la cual le debo muchísimo también y que me encantaría poder entrar y filmar una película aquí. Oh, y me imagino que tienes un punto de vista sumamente interesante porque como foráneo tú llegas a la ciudad desde afuera, ¿no? Tienes un punto de vista un poco más objetivo porque no creces en la Ciudad de México, entonces ves muchas cosas que no, o puedes comparar culturas, ¿no? O sea, puedes comparar tu estilo de vida en Oaxaca, en la Ciudad de México. Entonces yo creo que para un cineasta eso es oro porque ves cosas que los demás no.
Sí, claro, imagínate, o sea, me entro a ciertos lugares que quizá en mi infancia o mi adolescencia no pude conocer y que inmediatamente me generan una necesidad de poder filmar, ¿no? Cualquier persona, o la gente que camina, o la gente que va apretada en el metro, o tomar el metrobús, o tener cuidado al cruzar una calle porque van de un lado los autobuses y del otro lado viene el metrobús. Entonces, una serie de cositas que me llaman la atención, me interesa mucho lo grande que es, casi casi lo inhóspito, lo desconocido que resulta muchas veces la Ciudad de México. No creo que haya alguien en esta ciudad que pueda decir la conozco en su totalidad, ¿no? Son ciertas cosas que particularmente me llaman ahorita, me interesa mucho poder pensar, no lo sé todavía, igual cambio de opinión, pero me interesa la ciudad y lo que representa como para poder hacer una película. Claro, no, sí, te entiendo, porque yo soy originario de Tampico y me voy a estudiar igual derecho al TEC aquí en Monterrey y de repente llego y veo estructuras, un chorro de edificios, concreto y hasta cierto modo me intimido, o sea, y eso que digo, Tampico no es una ciudad de que tan chica, pero todavía tengo esa mentalidad, no de provincia, porque siento que es algo muy de la Ciudad de México decirlo, pero tengo la bendición de poder comparar mis dos estilos de vida, agarrar la que me gusta y ver cosas que chance un regio no lo está viendo o que un tan pequeño no lo ve al contrastarlas, ¿no? Claro, sí, insisto, hay diferencias de donde creciste, de donde te formaste como ser humano, y que creo que en mi trabajo, en lo que hago, en lo que puedo hacer, me ayuda mucho poder tener otro tipo de influencias, otro tipo de personas, de formas de hablar, de formas de transportarse, de formas de interactuar. Creo que eso me está generando una tensión muy grande. No quiero decir que voy a hacer 3 películas en la Ciudad de México porque ya no creo que las lleve a cabo, pero sí me gustaría mucho que tenga y encuentre un tema para filmar aquí en la ciudad. Claro. Ahora, me llama también mucho la atención que tú empiezas con tu documental, ¿no? El 15 se ensachila. Y, y digo, está interesante porque Martin Scorsese empieza adentrándose a este mundo del cine con su primer documental, que es Italo American. Luego, tú haces lo mismo y aparte, Fernando Frías, el director, él también empieza haciendo un documental, creo que se llama Calentamiento Global o algo así. Entonces, me llama la atención, ¿por qué empiezas haciendo documentales? Es muy fácil. Recuerdo muy bien que en algún momento en el CUEC, ahora en AC, el maestro Ayala Blanco nos dijo en su clase que habláramos de temas que conociéramos, habláramos de temas que nos hiciera saber dónde estamos como seres humanos. Y yo recurro a mi pueblo porque si algo saben hacer son fiestas de 15 años, bodas, bautizos, se organiza muy bien para hacerlo y sabía perfectamente que al adentrarme a estos temas tan impregnados dentro de la cultura popular mexicana, estaba corriendo un riesgo de poder quedar en un ridículo o ridiculizar a esta familia. Sin embargo, creo que no sucedió. Me siento muy orgulloso de esos 52 minutos, fue mi primer trabajo que hice, pero sobre todo me gusta que empiezo donde son originarios mis padres, de donde yo crecí. Para mí era muy importante empezar a tratar esos temas y siempre sabía que el documental iba a ser como un puente que me iba a permitir llegar a la ficción. Si tú revisas mi trabajo con Teado y con Carmín Tropical, tiene estos elementos que tiene el documental, cámara en mano, cámara en movimiento, paneos, improvisaciones actorales, quizá poco cuidado la estética fotográfica, poco cuidado los diálogos, que se sientan mucho más sueltos los actores, mucha improvisación. Y eso es algo que agradezco mucho las herramientas que me dio, no solamente 15 de Chile, sino mi trabajo previo que tuve muy pequeño como documentalista en la televisión pública de aquí de la Ciudad de México. No, y estos temas, sí, como tú decías, para ese documental, yo ayer estaba viendo la película de Norteado y mi cuñado me veía y me decía, oye, ¿por qué no hay tanto diálogo al principio de la película? Y decía, qué raro, sí es cierto. Y me voy adentrando y sí, la película empieza casi como un documental y de repente, cuando menos te das cuenta, ¡pum! Personajes, trama, ya hay un conflicto. Entonces,
son como dos pasos, ¿no? Yo lo sentí como de repente lo estás viendo y un golpazo y cambia toda la perspectiva de la película, pero si tú desde el principio lo estás viendo y no sabes qué estás viendo, dices, oye, pues ha de ser un documental sobre migrantes cruzando la frontera. Sí, mira, yo disfruto mucho cuando el espectador, sobre todo en Norteado y en Carmín Tropical, disfruté mucho que el espectador no se estaba cuestionando qué estaba viendo. Hubo personas a quienes respeto mucho su cinefilia que me comentaron que pensaban que Carmín Tropical era un documental. En Norteado se nota mucho más la mezcla porque mezclo más el documental dentro de la película porque se grabó en lugares reales. Y eso es lo que disfrutaba en ese momento como cineasta, ¿no? Estas mezclas que me permitió entender y conocer el documental, aplicarlas en la ficción, cosa que por esos años, no quiero ser tampoco tan vieja la película, pero las películas, pero es un estilo que puedo decir que no lo estoy inventando, pero sí puedo decir que yo soy de los que lo ha trabajado, ¿no? Me gusta mucho esa idea de que la gente se cuestione qué está viendo, si está viendo una ficción, si está viendo un documental. Y acabo de decir concretamente lo que siempre quise, que parecía un documental cuando Andrés sale de su pueblo, viaja, son casi 17 minutos que no hay ni un solo diálogo y de repente aparecen unas mujeres y ahí empieza la trama de la película, empieza lo que va a ser en sí la línea argumental de la historia. En Carmen Tropical casi repito lo mismo, no hay mucho ruido, hay un transvesti que viaja a su pueblo, no entendemos nada, todo parece un documental y después entendemos que se va a meter en una investigación criminal y al final entendemos que no es un documental, sino una ficción con cierta dosis de género negro. Claro, ahora veo que hay, o yo mínimo yo sentí tristeza, desesperación y que había una apatía muy, muy grande por parte del mexicano, primero hacia este Andrés, que es está tratando de cruzar, como lo ven, no lo están viendo, o también en Carmín Tropical, que matan a esta musha y a nadie no le importa, pero mucha, mucha apatía. ¿De dónde viene esto? O tú lo ves mucho en México. Digo, yo sí lo veo mucho, ¿no? O sea, en temas desde que estás en la calle y ves un migrante y hasta cierto punto te creas esta capa de apatía. Tal vez es un mecanismo de defensa, no sé, pero lo veo mucho en tus películas. Mira, me interesa mucho por ahora filmar temas de gente que casi es invisible en este país, ¿no? Sí. Por un lado, los migrantes, que no hay que olvidar que casi o la segunda fuerza monetaria que sostiene este país son las remesas, ¿no? Y eso no lo tomamos en cuenta, eso no lo consideramos, la importancia que tiene que ellos estén trabajando allá y que mantengan a sus familias acá. Me interesa mucho las diferencias sexuales, me interesa mucho la posibilidad de decir, no parezco hombre, pero me siento una mujer y quiero vestirme como tal. Me interesa mucho esa posibilidad de que se respeten las preferencias, los gustos, las tendencias sexuales. Y eso sucede en un pueblo chiquito, milenario, eso sí, chiquito como es Juchitán, y ese tipo de temas fueron los que me interesaron mucho en un principio. Me interesaron porque los estaban filmando de una manera que a mí no me gustaba. Siempre he dicho y siempre lo diré que lo verdaderamente contemporáneo, lo verdaderamente potente como tema cinematográfico es filmar una película que ya se ha filmado, pero filmarla de diferente manera. Ya todo está filmado, ya todo está dicho. A mi juicio ya. Pero cómo lo filmas, cómo lo tratas, creo que es lo más importante. Y voy directamente a Noteado porque es una película que parece un documental, que no hay actores conocidos, pero sí profesionales. Como se está tratando es en un sentido muy minimalista, en un sentido muy natural, y al final te das cuenta que es una ficción. En Carmín Tropical sucede lo mismo, actores desconocidos, profesionales, que te introducen a un mundo muy pequeñito como es Juchitán, que te hablan acerca de lo que significa transvestirse en un pueblo como este, pero que hay intolerancia y que resulta ser el asesino. Entonces, este tipo de temas son los que me han gustado hasta ahora. Insisto, no sé qué vaya a pasar después de esta tercera película. Sí quiero cambiar completamente, quiero exigirme, quiero buscar la forma en cómo narrar una película de diferente manera, algo que me exija, algo que me motive para seguir como sentirme orgulloso y vivo de estar haciendo esto.
veo algunos cineastas que obviamente no voy a mencionar, mexicanos sobre todo, que parece que están haciendo la misma película desde hace un par de años. Sí. Y ves toda su filmografía y parece ser que hasta ellos ya mismo les aburre. No veo una exploración, no veo un tema, no veo una forma de cómo filmarla. Y eso particularmente a mí no me interesa. Me interesa generarme riesgos artísticos, riesgos que me permitan exigirme y saber qué tanto yo estoy evolucionando como director. Ahí está para mí esa fuerza que me hace levantarme de la cama y decir voy a hacer una película más. Claro, no, y la Mientras no verdad, existe, ajá, mientras no existe eso, pues no sé qué pasa, pero ahorita es lo que me mueve, ¿no? Generarme esos riesgos, generarme cosas que puedo decir, se hacen en México, pero no, estos temas no se hacen como deberían hacerse, o lo voy a intentar hacer de otra manera que genere una tensión, porque sé que puedo hacerlo de esa forma. claro, no, y yo la verdad ya casi no voy al cine, sí me siento un poco decepcionado por muchas películas, ya cuando sale Mis Reyes contra Dragones 4 dices tú, algo está pasando en este país, y de repente el verano pasado que tomo un curso de guionismo, mi maestro me dice, ve la de Carmín Tropical. Dije, bueno, o sea, la verdad nunca la he escuchado, y digo, qué padre que esto esté pasando y que no sé, que no sabía que existía. Entonces, me da una bocanada de aire o se me hace algo súper fresco el hecho que están arriesgándose, que están haciendo o que estás haciendo películas con un punto de vista que no se ve o casi el tema, o sea, estamos viendo a los olvidados de este país y también el tema de las mushes es impresionante cómo, pensando que México es un país muy machista y todo es el patriarcado, saber que los zapotecos tienen un tercer género que son los mushes y luego aparte que es una cultura predominantemente matriarcal, dices, oye, ¿por qué estas historias nadie las está contando? Mira, yo creo que primero hay que agradecerle a ti por ver Carmín Tropical y a tu maestro por recomendártela, pero a mí es lo que me interesa. A mí particularmente me gusta tocar esos temas que como que no se han visto, ¿no? Y ahora veo que los Mushis salen hasta en la revista Vogue, y ya casi todo el mundo lo conoce, y eso me hace sentirme, no que los descubrí, pero sí que fui de las primeras personas que los filmaron de esa manera, ¿no? Hay muchísimos documentales, muchos de ellos bastante respetables, pero no había una ficción. Y no sé si se vuelve a repetir, como lo dije al principio de la salida comercial de Carmín Tropical. No sabía si era buena o mala esa película. Lo que sí podía decir, lo puedo decir ahorita mismo también, es que es una película única. Nunca vi una película en la cual llegara un transvesti, un mushe a su pueblo, sea en Tailandia o sea en Japón, donde sea, a investigar un crimen. Y eso creo que es la particularidad que le hace que también por tan pequeñita que es, como una película muy de nicho, una película que tiene un sentido muy independiente, esté ahí y la gente siga hablando y la gente la siga viendo. Eso para mí es uno de los méritos profesionales más grandes que puedo colgarme como una medallita, ¿no? Claro, y ahora en temas, no de cine negro, pero veo que trabajas mucho con los temas de luz para crear un aura casi como un sueño. Yo veo tus películas terminando y me acuerdo de la escena de Norteado donde están en el bar y ya está esta luz como incandescente, medio neón, y digo, qué interesante, y no que qué difícil de replicar, pero si yo voy a hacer películas, me gustaría crear ese ambiente, porque al final del día el cine, yo creo que los humanos no estamos acostumbrados al cine porque lo absorbemos, es el sexto arte. No sé si te pase que alguien tiene un golpe en una película y tú te esquivas. Entonces, siento que este tipo de películas y más con tu estilo o aura de sueño, penetra el alma. Entonces, me llama mucho la atención. Muchas gracias. Mira, una de las cosas que creo que puedo mencionar es que Norteado y Carmín Tropical, como esta última, que hace todas las locaciones soy yo. Yo soy el que las busca, yo soy el que las está en el guión revisando dónde están y cómo son. Y creo que Ivonne Fuentes, quien ha sido la directora de arte de las tres películas que llevo hasta ahora, ya tenemos como una forma muy particular de trabajar, que es, yo encuentro las locaciones y casi no les movemos nada.
y en estos lugares los espacios estaban casi iluminados de esa manera y la condición era no vamos a iluminarlos de diferente manera. La fuerza visual que tiene por sus luces, por su atmósfera, por su oscuridad, esa es la que me gusta y eso es lo que va a ser respetada. Entonces nada más quitamos algunas cosas, ponemos otras y se filma de esa manera. Porque ¿qué sucede? Que muchas veces se encuentra una locación preciosa, pero llega todo el equipo de producción de otra película y lo desbaratan completamente, empiezan a meter luces, empiezan a meter cosas que hacen que la esencia, la atmósfera que particularmente adquirió por muchos años ese lugar y por eso era bello, lo transforman. Entonces, eso es lo que yo hago, eso es lo que procuro, ser muy respetuoso del lugar que me gusta y casi no quiero moverle nada, quiero más bien meter la cámara, meter muy poquitas luces y dejarla como está, porque si es esa locación o la que sea, la que me gustó o la que me permitió emocionarme al leer la secuencia y ver que podía desarrollarse, digo, es esto y no se le mueve mucho. Y a partir de ahí yo creo que eso es lo que provoca, lo que te ha provocado a ti, lo cual agradezco muchísimo. No, claro, y al final del día, como no le metes luz artificial, se ve o se siente natural. Ahorita que estaba con la de Norteado, que aparece la escena de Tijuana y la frontera, hasta casi sentí el calor en mis cachetes, ¿no? Y una luz artificial no haría eso. Ahora, platícame un poco de tu proceso creativo, ¿no? En el tema de guiones, cómo te adentras, cómo conoces los personajes al escribirlos. Mira, voy a tratar de ser breve. Recuerdo muy bien que siempre tuve dudas sobre si tenía que escribir con alguien o si tenía que compartir mis ideas para escribir. Me es muy complicado. Tuve una experiencia con Orteado bastante mala, eh, muy dura, pero sobre todo vergonzosa para mí de no saber por qué no decidí yo tomar el guión desde un principio. En Carmín Tropical también había la posibilidad de escribir con alguien, pero las ideas que me mencionaron no fueron nada de mi agrado. Entonces, a partir de Carmín Tropical decidí que todas las películas que yo fuera a hacer las voy a escribir. Igual estoy equivocado, igual conozco una chica o un chico que me enseña un guión y que le digo, está fantástico, hay que firmarlo, ya, lo hagamos. Pero ahorita particularmente, desde que empieza el día, tengo muy claramente lo que tengo que hacer en base a la escritura. Soy una persona que a través de los años, a través de mi madurez como persona y como cineasta, me gusta mucho buscar temas que sé que puedo desarrollarlas como guionista, ¿no? No me veo escribiendo con otra persona, no me veo dirigiendo una película escrita por otra persona. Si me lo dan casi terminado el guión, seguramente lo voy a querer meter mano y seguramente voy a decir, yo termino la última versión del guión porque es el mundo que yo conozco, es el mundo que puedo hacerme responsable para filmarlo, pero sobre todo pues, me da la certeza de que yo estoy pisando un camino que ya recorrí. Entonces, para mí la escritura es fundamental en el sentido de poder realizar una película. Quizá por eso tardo mucho en filmar, ¿no? O sea, son varios años ya de trabajo y pasa el tiempo y llevo apenas 3 películas, comparable con otros cineastas mexicanos que llevan muchas más. Sin embargo, me siento muy cómodo con el proceso de trabajo que tengo, me siento muy entusiasmado por el hecho de qué estoy escribiendo ahora, qué cosa me va a llevar, qué más me gustaría escribir, pero sobre todo siempre muy riguroso en las ideas que ya tengo muy bien establecidas de qué quiero filmar y cómo lo quiero filmar. Y eso es algo que me permite tener y decir que estoy adquiriendo esa madurez, quizá como director, ¿no? Te puedo mencionar las historias que tengo 3 ahorita en el escritorio para decir, ok, estas son las que voy a filmar, estas son las que voy a hacer, igual cambio de opinión, pero ya sé perfectamente qué es lo que quiero dirigir. Y eso es a través de la escritura y los años de trabajo que me ha dado que hacer, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo plasmas un ambiente o una película o hasta Oaxaca sin que se vea como un panfleto, como si fuera una documental de Visit Oaxaca de la Secretaría de Turismo? ¿Cómo logras darle este realismo o este saborcito eh, a las películas? Mira, sé perfectamente, hablando de Oaxaca, por ejemplo, sé perfectamente que suena, que huele, que transpira a comercial de turismo, ¿no? Obviamente lo veo o lo leo o veo muchas películas que se hayan
filmado en Oaxaca y digo, esto no es lo que no voy a hacer. Un gran amigo mío, cineasta zacatecano, alguna vez me dijo que se aprende más de las películas malas que de las películas buenas. Tiene mucha razón en lo que dice. Entonces, cada vez que yo veía una película que filmaban en Oaxaca, pues la veía y decía, esto no parece el Estado, ¿no? Esto se ve muy limpio, esto se ve muy colorido, cosas que no suceden en realidad. Entonces, a través de eso, a través de esa investigación, sobre todo de visual, me empiezo a adentrar para saber qué quiero filmar. Obviamente esto lo escribo, lo busco. Yo soy, como dije hace unos minutos, soy el director de locaciones también de las películas. Y si encuentro un lugar, es decir, esto se queda así, no se mueve. No hay más que hacer, se pone un mueble o se pone unas lucecitas y eso es lo que tenemos. Y ese tipo de sentencias creativas, pues es a través de estar leyendo, a través de estar viendo, tener muy claro lo que no quiero hacer. Sé qué quiero hacer, pero creo que tengo mucho más claridad de lo que no quiero hacer en una película. Claro, no, totalmente. Sí, sí, estás filtrando qué no te gusta y eso ya lo tienes muy, muy definido para evitar caer en los clichés, ¿no? Sí, o sea, insisto, ya sé que quiero filmar, ya sé que no voy a filmar en mi vida y eso como que lo estoy puliendo, como que estoy tratando de encontrar una forma de que la filmografía, no sé cuántas películas haga en mi vida, pero que me permita tener como muy claro hacia dónde quiero seguir, ¿no? Y creo que la certeza me la están dando estas tres películas. Insisto, he tenido una madurez ya como persona y como cineasta y sé que mi cuarta película no va a tener nada que ver con las primeras tres, pero sobre todo me va a tener que generar un riesgo como director y como escritor. Claro, ahora, en temas de financiamiento, ¿cómo le haces tú para financiar tus películas o cómo das el pitch para, para financiarlas, ¿no? En un país donde, oye, creo que ni siquiera tenemos dinero para hacer X cantidad de puentes o lo que sea, veo que el gobierno cada vez está recortando estos pues, fideicomisos o apoyos al cine. Entonces, ¿qué le recomendarías a un director, un cineasta nuevo que quiere penetrar esta industria del cine, pero no tiene el capital, no entiende la ley, cuál es la 226 del ISR? eh, ¿Qué le recomendarías? Pues mira, es sabido, y no es ahora, sino por años, siempre han tratado de desmantelar la cinematografía nacional. Vivimos muy cerca de Estados Unidos de una potencia en lo que refiere a producción de cine, y el 99% de ese cine es muy malo. Entonces, hacer cine en México resulta una de las cosas más difíciles. Yo creo que hacer cine en el mundo es muy difícil, pero hacer cine al lado de Estados Unidos creo que es una de las cosas más complicadas que puede haber. Eso es por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que ya la tecnología nos está permitiendo o les está permitiendo a los jóvenes poder hacer películas mucho más fácil. Ya puedes hacer una película con una cámara y hasta con un celular. Los programas de edición cada día son mucho más cercanos. Como siempre digo de broma, no tarda en que el refrigerador o el microondas edite también. Y eso son ventajas que les están dando a los jóvenes. Para mí es muy importante que si van a emprender una carrera cinematográfica, si están decididos a hacer una película con un celular o con una cámara fotográfica, yo creo que lo más complicado es ese rigor de cómo filmar, de qué van a hacer. Y eso viene a través de la investigación, a través del periódico, a través de buscar libros que los cultiven, a través de ver cine, sobre todo cine clásico. He hablado con muchos jóvenes y siempre me sacan Pulp Fiction para acá. Nunca me hablan un poquito más de Pulp Fiction para abajo, sobre todo del cine mexicano, ¿no? Muchas veces en los talleres o en los cursos que me han invitado a dar, siempre pregunto por la película mexicana y pocos son los que me dicen una película clásica. Entonces, es decir, a ver, chavos, ¿en qué país están? Y creo que es importante que sepan qué clase de cinematografía viene atrás de ellos, ¿no? Y eso para mí, como cineasta y como maestro que he sido en algunos momentos, es muy importante saberlo, es muy importante ver dónde están parados los jóvenes para ver si quieren hacer cine. Porque si recurrimos a ejemplos de visuales o películas de Estados Unidos, pues obviamente están desfasados completamente en lo que refiere a los presupuestos
en México. Una película en México viene costando alrededor entre una película autoral, podría decir, viene costando entre los 20 y los 25 millones de pesos. Ahora una película comercial, pues obviamente sale mucho más cara, saldrá en los 40 o 60 millones de pesos, pero obviamente tiene sus reglas y sabes perfectamente cuáles son, a qué mercado van y qué es lo que quieren hacer, que también es muy válido. Sin embargo, una película que tenga un sentido más personal, un sentido más independiente o autoral, pues cuesta trabajo hacerla primero por encontrar los de financiamiento y sobre todo el hecho de que apoyen proyectos que no particularmente son comerciales o que saben perfectamente que van a salir a las cadenas de cine y van a romper récords de taquilla. Entonces, son dos puntos completamente diferentes de hacer cine. Quieres ir por el cine comercial, es muy válido. Obviamente vas a responder a ciertos mercados, a ciertas tendencias que la taquilla te puede rendir. O quieres hacer tu película con tus cuates o una película de tu vecino y su relación con su pareja, por decirlo de una manera. Son como dos vertientes que hay que definir. Y bueno, pues están los fideicomisos, están los fondos hasta ahora, que ojalá se sigan perdurando. Está Bajo Procine, que me parece tristísimo que se haya eliminado como fideicomiso, porque era el fideicomiso que tenía el Instituto Mexicano de Cinematografía única y exclusivamente para óperas primas. Si yo pude filmar Norteado es porque pude conseguir el Fotocine. Y si no hubiera sucedido, o si no hubiera existido ese fondo, yo no podría haber hecho una película. Me pregunto qué va a pasar con los jóvenes que o están saliendo de la universidad o que están ya listos para hacer su primera película, no van a seguir los fondos. Sí. Entonces eso es como complejo, eso es como un panorama no muy agradable para los jóvenes cineastas. Si hubiera una rectificación de que fideicomisos deberían regresar, yo levantaría la mano y diría que uno de los fideicomisos que tendría que regresar a este país es el Coprocine. No veo óperas primas, la cantidad de que se filmaron años atrás, si no hubiera ese fondo. Y recordemos que cuántas películas se hicieron a través de ese fondo, grandes películas mexicanas, gracias a ese fondo y que haya existido ese fideicomiso y les haya permitido dirigir su ópera prima a esos directores, me hace pensar que esa primera película les deja ahora una carrera. No voy a mencionar nombres, pero muchos directores de mi generación firmaron bajo ese fideicomiso y que ahora ya tienen una carrera. Y después de haber tropezado y haber hecho una ópera prima sólida, pero con sus defectos, ahí siguen trabajando. Claro, no, y si te das cuenta, mínimo yo no veo directores jóvenes en este país. Hay una cantidad de historias que puedes inventar, replicar. México es muy vasto, hay muchísimo de dónde escarbar, cultura en todos lados, es un país surrealista, ambientes padrísimos. Entonces ahí te quedas pensando qué está fallando, ya sea del lado pues del creador o del lado del gobierno, ¿no? O si es el sistema que está evitando que se cree esta industria. Son varios ángulos. Por un lado, el gobierno que está eliminando estos fideicomisos y que nunca voy a estar de acuerdo, no solamente por mi trabajo, sino por que mi trabajo me ha permitido dar muchísimo trabajo a muchos profesionales y obviamente a muchas familias. Y no solamente yo soy el único que hace cine en este país, hay una cantidad enorme de grandísimas cineastas y cineastas hombres que permiten generar trabajo para otras personas. Entonces habría que revisar exhaustivamente ese fondo que es el Coprocine. Por otro lado, veo lamentable que muchos jóvenes de repente no están investigándose en lo que refiere su trabajo como cineastas. Veo que están mucho más clavados en qué puede funcionar dentro de un festival y no veo más que réplicas o copias malas de otros cineastas, dígase europeos o franceses o alemanes o suecos. Y es ahí donde no veo una voz menor de 35, 30 años que me interese como cineasta con su ópera prima, ¿no? Con su primera película. Me cuesta trabajo porque veo como referencias de películas que ellos vieron y que yo también vi, y que digo, yo entiendo lo que estás haciendo, pero este cine que tú estás llevando a cabo como ópera prima en México, siento que estás recurriendo a tus maestros de cine, o estás recurriendo a ciertos directores que sabemos que son verdaderos maestros o verdaderos genios de la cinematografía. Quiero encontrar un cineasta que haga su ópera prima, que sea joven, jovencito o jovencita, y que vea una voz diferente, que vea una voz de alguien que se está rebuscando y que estaba
casi inventando su propio cine. Claro, ¿no? Y luego nos vamos contigo, que oye, en mis 24 años estando en México y si he ido a Oaxaca, nunca había sabido de las mushes. Entonces digo yo, o sea, qué original, qué creatividad, pero también me quedo pensando, ¿cómo logras tú encontrar, no tu propia voz, pero lo que, tus valores, ¿no? ¿Cómo? Porque me imagino que es muchísima introspección el saber, a ver, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy tratando de plasmar en el cine? Y no tanto ver qué está haciendo tu vecino y copiarle, ¿no? Sí, yo creo que es una cosa, es una naturaleza propia. Cada quien creo que tiene su forma de ver el mundo y cada quien tiene la forma en cómo plasmarlo. En mi caso, agradezco las palabras. Insisto, lo que dije hace un par de minutos, creo que si no hubiera tomado como tema Oaxaca, creo que no tendría mi trabajo no tendría la relevancia que tiene ahora, ¿no? Creo que mmm, me ha dado muchísimo el filmar en mi estado y también me ha dado muchísimo la forma en cómo lo he retratado, ¿no? Siempre desde un punto de vista lejano al turístico, al folclórico, al indigenista, siempre me he movido por algo que sea mucho más universal, que sea mucho más creativo, que no se quede en un documental sobre los mushes, sino hagamos una película sobre mushes, pero que tenga algo que nos remita como seres humanos, que es la muerte, y cómo lo hago, cómo lo traspaso, ¿no? Pues a lo mejor un género que me encanta, que es el género negro, el género criminal, y cómo filmo un migrante que no sea la misma historia de ese drama que ya hemos conocido a través de los últimos 80 años, ¿no? Pues hagamos o trata de escribir una película que tenga comedia, que tenga una esperanza, que tenga una forma de ver de otra manera ese migrante que ya hemos visto mucho. Entonces, creo que a partir de cómo ves las cosas, pero sobre todo cómo las traspasas a un papel y cómo las filmas, creo que ahí está el resultado. No quiero decir que yo soy una fórmula de éxito, simple y sencillamente que mi trabajo, afortunadamente, no sé si es casualidad, suerte, ha tenido una repercusión que me permite seguir sobreviviendo en este medio, ¿no? Sin embargo, no quiero quedarme ahí estancado, no sé si es la palabra estancado, no me quiero quedar solamente en mi estado filmando temas oaxaqueños. Creo que ahora es momento de irme a filmar otros temas en otra ciudad, en otros lugares, con otro tipo de personas, incluso físicamente, que no sea solamente gente que parezca de Oaxaca o sea de Oaxaca, sino que me genere un entusiasmo y algo que me permita moverme en otros espectros, en otros caminos narrativos. Claro. Ahora, Rigoberto, tú que, digo, como director eres muy observador, y sin meternos en temas políticos, pero ¿cómo ves todo esto? ¿Cómo ves la realidad del país actual? ¿Ves que está mejorando? Ahorita que tocaste temas de indigenismos, ¿cómo ves todo esto de que hoy en día estamos más divididos en el tema de que, oye, o te vas por la hispanidad, o por el indigenismo, o eres rico, o eres pobre? Me llama la atención y ¿qué piensas sobre estas realidades, ¿no? Que están surgiendo en el país? Es muy complicado. Creo que la situación que vive en este momento el país es una de las más complicadas en su historia. Creo que mi postura o la postura de muchos cineastas no es solamente entretener, creo que es la postura de decir qué está pasando. Sin embargo, creo que yo, como los demás directores, sabemos que no vamos a cambiar de lo que está sucediendo en el país, pero nos sumamos para poder hacerlo. Y lo digo por los grandes documentalistas que hay estado en México, como las películas que a mí me gustan del cine mexicano, que me generan un interrogante, que me dicen qué está pasando, cuál es la situación política, social, económica del país, ¿no? Y es complicado hablar de un tema como país, como México. Siempre he dicho que existen muchos Méxicos y eso es un gran dilema, porque tú bien lo sabes, el norte no tiene nada que ver con el sur. Hay una diversidad muy rica, pero también muy dispareja, muy desleal en lo que refiere al contexto como conjunto, como país. Y eso pues es complejo, ¿no? Ojalá que nosotros mismos como mexicanos, con la situación política, pues nos lleve a otros rumbos. Estamos viviendo una verdadera barbarie, estamos viviendo una situación muy complicada y no voy a profundizar sobre los temas ni por la clase política que nunca me interesa, pero sobre todo creo que es importante que como mexicanos sumemos y tratemos de encontrar las mejores formas para sacarlo de donde está. Y la única forma que yo he visto, que veo o que he visto a través de los últimos años es la educación y la cultura.
Y si quitan fideicomisos como el cine, si quitan fideicomisos para la lectura, pues no sé a dónde vamos a parar. Eso para mí es muy grave y eso es para mí como un punto ciego de dónde estamos como país. Ahora, ¿a qué te refieres con cultura? Me refiero con el hecho de lo que palpamos, de lo que vemos todo el tiempo, de lo que somos como mexicanos. Para mí eso es algo que no tiene que decirse que es cultura. O sea, la cultura está en la gente, la cultura está en la conservación de las lenguas, la cultura está en el ecosistema, la cultura está en el cine, en los escritores mexicanos, en los poetas mexicanos, en las poetisas mexicanas, en las pintoras mexicanas, están muchas cosas la cultura. Y creo que ahí es donde podría implementarse una forma de poder salvar este país a través de sus cineastas y los cineastas mexicanos. Creo que eso es muy importante como para poder resolver la situación que está sucediendo en este país. Claro, ¿no? Y yo creo que la historia tiene un poder ahorita impresionante en un país donde no le creemos tanto a los políticos, donde somos muy escépticos, y cuando alguien nos narra una película o una historia de unión o de lo que sea, te cambia, ¿no? ¿Por qué? No sé, no sabría decirte, pero es el poder de la narrativa. Sí, claro. O sea, creo que, como te lo digo, no creo que cambie el curso del país una película, pero por lo menos sí la gente que la ve, la gente que le llega el tema fílmico, el tema narrativo de lo que significa hacer una película, sí le puede mover, ¿no? Creo que si no hubieras visto Norteado, si tu profesor no te hubiera dicho de Carmen Tropical, creo que no estaríamos platicando aquí, ¿no? Y se hubiera pasado desapercibida porque nunca ha sido mi interés generar un hit en taquilla, más bien me interesa que la película llegue y si llega a 100 personas, pero les toca una parte esencial de su ser, para mí es triunfo. Claro. Ahora, tú cómo, tú ves que hay apoyo o que no sé, los cineastas de este país que son un grupo compacto o es más una competencia, porque digo, se me hace súper raro que Del Toro, Cuarón y Iñárritu, ¿no? Sean súper amigos cuando siento que el mexicano somos muy competitivos, traemos esa mentalidad de chingar o ser chingado, ¿no? Entonces, digo, ¿tú cómo lo ves en el tema de la industria del cine? Mira, es un medio muy pequeño, sin embargo, en las ocasiones que me ha tocado ser jurado de los diferentes fideicomisos, nunca se ha hablado o nunca he tocado, nunca me ha tocado a alguien que diga, oye, pero es mi amigo y es mi cuate. Creo que si algo tiene el cine es una solidez democrática. No he visto y no creo que haya alguien que pueda debatirme que se le apoyó al amiguito, se le apoyó al compadre o se le apoyó a alguien. Creo que siempre se va a discutir por un buen proyecto, por una película que valga la pena, por una película que refuerce, engrandezca la cinematografía nacional. Hablar de Cuarón, del Toro y Iñárritu, bueno, son tres personas, tres cineastas muy grandes, fantásticos como cineastas dentro de lo que refiere a cinematografía mundial, pero recordemos que no están haciendo películas en México, son presupuestos completamente diferentes, son películas que se llevan a cabo entre 3 o 4 meses o 6 meses de filmación. En México, para filmar una película con los presupuestos que te da el país o los fideicomisos que puedes adquirir, pues cuando mucho 7 semanas, 8, 9 semanas y ya es suficiente. Y no se puede más porque los presupuestos no alcanzan. Entonces, son completamente temas diferentes en lo que refiere estos cineastas que acabo de mencionar con lo que significa filmar en México. Son presupuestos que no tienen nada en lo absoluto que ver. Pero, obviamente, creo que cada quien, no lo digo por mí, sino ellos o otros directores mexicanos que admiro muchísimo, se las ingenian para llevar a cabo su película y sobre todo los resultados pues los ven, pues, con las propuestas tan diferentes, tan diversas que hay dentro del cine mexicano. Claro, pero digo, al final del día te da tristeza que muchos tuvieron que emigrar a Estados Unidos para lograr ese éxito que tienen en el momento, ¿no? Sí, digo, cada quien decide dónde quedarse. Yo en algún momento pensé, hace un par de años, decir si me iba a Estados Unidos y trataba de intentarlo. Nunca me interesó, no me interesa, estoy muy contento haciendo películas en el país. No puedo decir no, nunca más, pero por ahora estoy entusiasmado con lo que está sucediendo alrededor del trabajo que estoy llevando a cabo. Me divierte mucho. Casi siempre que hago una película me reúno con amigos profesionales con los cuales disfruto el momento de estarla haciendo.
Cada quien tiene su decisión en Estados Unidos, incluso ciertas reglas de trabajo de una industria como es Hollywood o una industria como puede haber en Estados Unidos. Sin embargo, pues yo no la cambio con la libertad creativa que puedo tener aquí en este país. Claro. Y hablando de Oaxaca y temas más de localismo, platícanos de Oaxaca Cine, tú que eres fundador y presidente, ¿qué se está haciendo para apoyar, ¿no?, al cine mexicano y más que nada regional? Mira, Oaxaca Cine nace a través de una necesidad de tres amigos, siempre cinéfilos los tres. Isabel Rojas, que es la directora y fundadora de este proyecto, y Guillermo Quijas, también fundador de este proyecto, de poder llevar cine a Oaxaca. No había, hasta hace 10 años, no había un lugar en el cual se pudiera congregar a la gente a ver buenas películas, buen cine en el centro histórico de Oaxaca. Entonces, a partir de ese momento fue nuestra necesidad de decir, vamos a poner un espacio en el cual se pueda proyectar buen cine. Creo que eso puede servir muchísimo, no para formar cineastas oaxaqueños, porque a lo mejor no todos quieren ser cineastas, qué bueno, pero a lo mejor hay gente que sí decide hacer cine y seguramente lo que le ha brindado Oaxaca Cine es como muy importante para su formación como profesional dentro de la cinematografía. Pero seguramente hay jóvenes que quieren ser arquitectos, médicos y todo, pero lo importante creo es la cinematografía que están viendo, que está un poco muy alejada de lo que refieren las salas comerciales. Tenemos vínculos muy cercanos con la Cineteca Nacional, con las escuelas de cine, con algunas distribuidoras súper importantes de México que han confiado en nosotros y que esa colaboración laboral nos ha permitido llevar muy buen cine en estos años a Oaxaca, más los cursos, los talleres que se han implementado, se han dado de profesionales mexicanos que vienen con todo el gusto del mundo a Oaxaca a ofrecer su conocimiento como profesionales. Eso creo que para mí, como para Isabel seguramente y como para Guillermo, es una de las satisfacciones muy grandes como profesionales. Ver las salas llenas de Oaxaca Cine a mí particularmente me hace muy feliz, sobre todo porque sé que hay jóvenes, adultos, viendo una buena película. No, y me recuerda a uno de mis cineastas favoritos, que es tejano, se llama Richard Linklater, y él se va a California a tratar de hacerla, no le gusta y dice, oye, ¿sabes qué? Texas es enorme, tiene muchísimos lugares, biosferas, es barato, ¿por qué no estoy apoyando el cine local? Y se regresa a Austin a hacer su sociedad de cine y han hecho películas muy padres y me llama la atención porque está haciendo lo mismo, o sea, tú que puedes estar en la Ciudad de México bien tranquilo, contento como sea, dices, no, oye, me tengo que regresar a mi raíz, tengo que dejarle un pedacito o regresarle algo a Oaxaca, a mi estado, porque siento que hay un tipo de empatía, ¿no? Que tal vez tú no viste tantas oportunidades en tu estado y quieres que las futuras generaciones puedan lograrlo, ¿no? Sí, de ahí surge Oaxaca Cine. Yo recuerdo mucho que ya tenía muchas ganas de estudiar cinematografía y pues el cine que llegaba, pues era muy malo, cine muy comercial. Obviamente ahorita las generaciones nuevas pueden bajar una película, puedan verla en la red con toda la comunidad, pero no es lo mismo ver una película en una sala grande, con sus permisos, con sus derechos. Creo que se disfruta mucho más cuando se sabe que el director y el productor de esa película son partícipes de lo que está significando ver una película en Oaxaca. Creo que una de las cosas o particularidades que tenemos los oaxaqueños es que nos gusta compartir. Yo, como Isabel y Guillermo, siempre quisimos compartir el buen cine con las nuevas generaciones, con los chavos que están ávidos por el buen cine en Oaxaca, en las cualidades técnicas necesarias para poder decir, pude ver tal película con una proyección bastante profesional, bastante digna, y eso, insisto, me hace muy feliz como cineasta, como cinéfilo. He aprendido también de Oaxaca Cine, he aprendido mucho en ver otro tipo de cinematografías, sino cinematografías más contemporáneas, y eso pues es como un agradecimiento doble a esta C que pudimos formar. Ahora nos ha pegado muy duro la pandemia, obviamente como todos los cines. Estos 2 años de pandemia no hemos podido tener más que proyecciones en línea. Esperemos que ya esta pandemia este año finalmente se vaya para llegar con mucho más fuerza, si no es a mediados de este año, quizá a principios del otro. Claro. Ahora, tú que mencionabas que muchísimos estudiantes de cine solamente saben de Pulp Fiction para adelante, ¿qué películas les recomendarías, ya sea del cine oro mexicano o antes de Pulp Fiction,
para que se puedan dar una idea de que se pueda hacer cine mexicano? Pues mira, yo creo que primero hay que revisar todos los clásicos, todo lo que tiene que ver con la época de oro. Podemos hablar de grandísimos cineastas eh, mexicanos que hicieron verdaderas joyas de la cinematografía. Y no podría especificar, pero, por ejemplo, Alejandro Galindo me parece un grandísimo cineasta, de mis favoritos, porque trabajó muchísimos géneros. Creo que si nos tomamos un poquito lo que está sucediendo en México y lo que funciona en taquilla son los enredos familiares. El enredo familiar funciona muy bien dentro de la comedia mexicana, pero si revisamos la película Una familia de tantas es exactamente lo mismo. Yo creo que se adelantó a su tiempo y para mí Alejandro Galindo, Ismael Rodríguez, con Zacarías, con varios más, son de mis favoritos. Y creo que verlos como cineastas mexicanos, creo que es muy, muy importante, pues tú sabes perfectamente a qué te estás enfrentando cuando quieres hablar de una película, ¿no? Y es muy respetable, obviamente, la obra de otros cineastas norteamericanos, pero me parece muy triste, muy lamentable que los jóvenes cineastas de este país o de donde sean me den su referencia clásica como Pulp Fiction, ¿no? Cuando realmente fue hecha en el 94 apenas. Claro. No, sí, total. Ahora, también algo que sí me gustaría preguntarte es en el tema, ya cuando estás haciendo la película, ¿cómo manejas a los actores? ¿Eres de los que dice, no, prefiero quedarme con el guión para que tal vez la trama se mantenga o que todo cuaje bien? ¿O les das un poco más de libertad creativa? También habías mencionado que contratas profesionales y no profesionales para crear como ambiente diferente. Sí, el trabajo con el actor es algo que me gusta mucho, me apasiona muchísimo trabajar con ellos. También me apasiona muchísimo trabajar con no actores. Son dos formas de interpretación completamente diferentes. Trabajar con actores conocidos o desconocidos es realmente un viaje que yo particularmente lo disfruto mucho, respeto mucho su trabajo, respeto mucho la forma en cómo se preparan para encarnar algo que no es palpable y que es a través de la lectura del guión que yo escribí, como el trabajo que ellos llevan a cabo, finalmente lo puedo ver materializado y eso genera a mí un respeto gigante. Soy un verdadero demonio, un verdadero clavado cuando trabajo con ellos. Me gusta saber cómo están parpadeando, me gusta saber cómo van a decir tales palabras, me gusta ver cómo están físicamente en ese momento. Y cuando trabajo con no actores, pues es otra forma, puesto que no están preparados nada más para repetir las escenas, ni están preparados para estar enfrente de una cámara y de gente que los está viendo. Y eso a ellos les genera un temor, les genera una incertidumbre, lo cual pues mi trabajo es que se hagan actores en ese momento, que se sientan cómodos frente a una cámara. Entonces son procesos completamente diferentes a lo que refiere el trabajar con actores o no actores. Si tú revisas un poquito la cinematografía nacional, hay gente que trabaja con actores y de repente parece que están recitando. Yo prefiero mejor un actor desconocido profesional a que me haga una actuación a que me esté recitando. Eso es algo que me queda clarísimo, ¿no? Lo noto inmediatamente cuando sé que no es actor y lo veo cómo se está moviendo dentro de una cámara y cómo está haciendo sus diálogos. A mí particularmente eso me parece muy aburrido. Sí, total, porque no le estás dando ese valor agregado o no lo ves tan realista y el actor está tan concentrado en decir bien sus líneas que ni siquiera está volteando a ver a su compañero, ¿no? Tal cual, sí, te das cuenta, ¿no? Muy rápidamente de lo que está sucediendo y eso para mí particularmente me separa de una ficción. Me Claro, aleja completamente, no me interesa cuando veo una actuación mala. claro. Ahora, Rigoberto, ya para finalizar, ¿qué tiene Oaxaca que tiene ese auge creativo o de personas ilustres en el tema que, oye, muchísimos políticos contemporáneos son de Oaxaca, está el maestro Toledo también. Entonces dices tú, ¿qué hay en la Sierra de Oaxaca que hace que estas personas quieran salir adelante, que estén perdidos de echarle ganas? Digo, también lo digo por ti, ¿no? ¿Qué tiene ese estado que, que te hace salir adelante? Es una pregunta que me han hecho muchas veces y es una interrogante permanente a los que vivimos ahí. Yo básicamente creo que es
la multiculturalidad que hay en el Estado, la cantidad de lenguas que se hablan. Eso creo que hace que seamos un Estado rico en el sentido político, cultural, literario, pictórico, gráfico. Sí es extraño lo que pasa en el Estado. No sabemos por qué todos tienen un tinte artístico, pero está ahí. Y creo que son las lenguas, creo que es su luz, creo que es ese valle que nos rodea lo que hace que perdure, que florezca esta parte artística de gran parte de los que vivimos en ese estado. Claro. No, pues, Rigoberto, muchísimas gracias otra vez por la entrevista. ¿Dónde te encontramos? Si estás redes sociales, Twitter. No, al contrario, gracias por el espacio, Carlos, ya no las debíamos, yo te había prometido que me dejas pasar la edición y lo íbamos a hacer, entonces, gracias a ti. Pues mira, yo estoy en Instagram y en Twitter, pero realmente no los muevo mucho, no soy muy fanático de las redes sociales, me ha generado muchos problemas y prefiero ocuparlo como medio únicamente para informarme, pero no me relaciono mucho, ni soy así como un ávido de estas plataformas o de lo que está sucediendo en este momento en el mundo para comunicarse. Claro. No, pues los que están escuchando, vean las películas de Rigoberto, de verdad, pero véanlas bien, apaguen las luces, tengan la tele, conéctenle una bocina si pueden. Carmín Tropical está en Filmin Latino, está a 41 pesos, te estás pagando una obra de arte por 41 pesos y también Norteado está en Amazon Prime. Entonces, para los que luego me dicen que no hay películas buenas en el país o que están muy chuscas o parece cinecomedia en la Roma, vean estas dos películas y pues otra vez muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias por este espacio y estamos en contacto y en comunicación. Claro que sí, estamos a la orden. Hasta luego. Cuídate mucho. Igual. Gracias, hasta luego.